Bueno amigos, un día más es un verdadero placer compartir con todos ustedes, con todos vosotros, este programa Mejor Cada Día. Estamos muy contentos de encontraros una vez más ahí. Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. Todos los temas que tratamos en Mejor Cada Día lo son, pero este es especialmente interesante para los jóvenes una vez más, porque vamos a hablar de ocio y lo vamos a hacer en el programa de hoy con un especialista. Tenemos con nosotros a Óscar López, él es director de la Asociación Juvenil JAE. Muy bienvenido, Óscar, ¿qué tal? Muchas gracias, bien. Contento de estar aquí una vez más. Un tema muy completo porque desde luego las asociaciones juveniles tienen mucho que decir acerca del ocio juvenil y también, bueno, de la educación de nuestros hijos. Antes de pasar a hablar con nuestro experto de hoy acerca del ocio de los jóvenes, vamos a ver qué piensan ustedes en nuestro espacio Opinión Pública. La juventud la veo muy mal, muy mal. Muy mal porque ahora mismo es que no hay trabajo, no hay nada, entonces la juventud se ve perdida, ahora mismo se ve perdida, porque es lógico, nosotros tenemos un hijo solo, está trabajando, pero está temblando si se queda sin trabajo, ¿cómo se sostiene luego el pobre? Y así todos, entonces no me extraña que en la calle que haya de todo. Pues la juventud hoy, pues demasiado ocio. Pues mal, ¿qué quieres que te diga? La veo mal. Hablo por mi hija, no tiene trabajo, no tienen educación, no tienen respeto, no tienen nada. Bueno, la juventud en estos días, pues hay algunos que muchas veces tenemos que intervenir nosotros porque, por ejemplo, en la discoteca, más de una vez nos han llamado porque que hay una pelea de dos jovencicos por una chica. La última salida que hicimos a una discoteca fue una pelea por dos jovencitos que ya estaban bastante de alcohol hasta arriba. Uno lo tuvimos que montar en la ambulancia UBI porque llevaba ahí un navajazo y el otro un botellazo porque se estaban peleando por una chica. El botellón es una cosa que los chicos jóvenes, pues claro, se meten en ello, porque claro, como no hay en los bares cuesta más dinero, y en el botellón le sale más barato, pues ahí el botellón tiene muchas opciones de fumar porros, que si esto, que lo otro. El botellón es malo en general. Pues el botellón lo veo bien, pero también todo en su justa medida. Oye, si no puedes ir a una discoteca porque las copas son bastante caras, yo lo veo muy bien. Hombre, siempre respetando al vecindario. Dejar a la gente en la discoteca, no tendrían que hacer tanto botellón por la calle. Entonces a mí lo del botellón me parece una falta de higiene. Pues porque los jóvenes quieren estar liberados de todo. Entonces como quieren estar liberados de todo, pues ¿qué hacen? Pues se limitan en el botellón, como ahí tienen toda la libertad del mundo, pues ahí hacen todo lo que quieren y le permiten de todo, pues a ver. Supongo que ocio. Y que tienen demasiado tiempo libre, también algunos. Dinero para irse a una discoteca, es lo único. Sí que hay, claro que hay muchas cosas, pero eso parte de la base de los padres que en casa no reciben la educación que debieran de recibir, porque los padres son pasotas ya de por sí, muchos de ellos. No quiere decir que sea el 100%, pero hay un tanto por ciento que desgraciadamente sí, y dicen que la educación se la tienen que dar en el colegio. No, señor, la educación se debe recibir en casa. En el colegio es para que le den una formación, pero no para que le den una educación. Y si los padres no tienen educación, ¿cómo los hijos van a tener educación? Esa es la alternativa que debieran de tener. Sí que hay alternativas, el cine, el teatro. Creo que hay poquísimas, que no te puedo decir otra cosa. Es que no... Hay que comprarlo para hacer el botellón en la calle, pero yo soy partidario, vale, que a lo mejor ni lo hagan, pero después en el sitio que esté, que lo limpien y todo. Es que algunas veces dejan las aceras y que las personas mayores no pueden pasar por ahí. Lo primero que debieran de tener la alternativa era de hacer deporte. El deporte es para tener la mente sana. No, también podrían haber más cosas, están los parques temáticos, pero son caros. Es que claro, el ocio, que no sea tipo calle, es caro todo. No hay bastante. No te puedo decir. Yo a mí, por ejemplo, me ha gustado leer, mi hija le gusta mucho leer. Bueno, pues como han visto diferentes opiniones, diferentes formas de ver el ocio para nuestros jóvenes, vamos a ver qué nos dice el experto de hoy, Óscar López, director de la Asociación Juvenil JAE.
Óscar, ¿qué significa el ocio para los jóvenes? Muy bien. El ocio para los jóvenes es algo fundamental, ¿no? Es lo que les forma su contexto social, es el que les da espacio para desarrollar su verdadera personalidad, su carácter. El ocio para los jóvenes es también el espacio que tienen para de alguna forma liberarse de sus trayectorias a lo mejor durante la semana, más estrictas, más cartesianas, más cuadradas, con sus horarios, sus responsabilidades. Y en el ocio los jóvenes son lo que son, y se quitan las caretas y las máscaras de lo que la sociedad les pide que sean, y son lo que realmente ellos quieren ser, ¿no? Así que el ocio de alguna forma determina realmente nuestros jóvenes qué son. Y viendo lo que ellos hacen para divertirse o para ocupar su tiempo libre, uno puede mostrar o puede ver realmente quién es ese joven con el que yo estoy trabajando. Muy interesante, muy interesante. Sí que os sirve de una especie de pista, ¿no? De pista, ¿no? Para sí. conocer a los jóvenes. Muy bueno. ¿Por qué es tan importante que los jóvenes tengan su tiempo de ocio? No solo los jóvenes, es importante que todos tengamos lo que llamamos hobbies, ¿no? Nuestros espacios en los que desarrollamos nuestros pequeños gustos de la vida que no tienen nada que ver con obligación. Ahora, los jóvenes especialmente es muy importante porque los jóvenes, el tener espacio de ocio, el tener espacios libres, les permite pues sociabilizar, tener amigos, desarrollar cierto tipo de pasiones o de gustos que vienen encaminados pues, a algo muy positivo para ellos. Así que es muy importante para ellos, sobre todo por el espacio que se dan a ellos mismos sin la obligación de tener que hacerlo porque sí, ¿no? Lo hacen porque quieren, y eso es muy importante. Se están incluso a lo mejor educando mientras están haciendo ocio. Pero claro, hay muchos tipos de ocio, hay muchas clases de ocio. Sí. Entonces, ¿qué definiríamos realmente como ocio? ¿Cuántos tipos de ocio conocemos? No, pero ocio es todo lo que hace un joven en su tiempo libre, o para divertirse, o para pasar el tiempo, o para estar con sus amigos. Entonces, no se puede definir ocio en base a qué se hace en el ocio, sino que ocio es todo aquello que los jóvenes hacen para ellos mismos porque sí, porque les gusta y porque quieren hacerlo con sus amigos o a solas, pero en un espacio determinado que es su tiempo libre, ¿no? Sin que nadie se lo obligue, diríamos así, eso es el ocio para el joven. Yo me refería que a lo mejor hay un tipo de ocio que es más, digamos, simplemente diversión por diversión, incluso diversiones que le perjudiquen, y que hay tipos de diversiones que a lo mejor son diversiones un poco más educativas, ¿no? Esa recreación que hemos hecho también en algún programa, hemos hablado acerca de la recreación. Sí, o sea, si nos ponemos en materia ya, Esther, y si ponemos a hablar de lo que es el ocio, efectivamente hay ocios que de alguna forma repercuten positivamente en el joven y hay ocios que a larga pueden tener consecuencias un poquito más negativas. Contextos y ejemplos, se nos ocurren algunos, quizás podríamos ir hablando, el botellón. Botellón es una forma de ocio. ¿Qué consecuencias tiene el botellón? Pues lo analizamos si quieres un poquito más tarde y hablamos un poquito de qué es el botellón. Irse a hacer senderismo por la montaña es un tipo de ocio. Ajá. Las consecuencias son diferentes, obviamente, entre el botellón e irse a hacer senderismo por la montaña. Pero las dos son dos tipos, dos formas de ocupar tu tiempo libre. Vamos a analizarlo posteriormente, muy interesante. ¿Cómo definirías entonces el prototipo de ocio joven de nuestra sociedad? Lo que más abunda, ya sé que hay de todo, ¿no? Que los jóvenes son muy variados y tienen gustos muy diferentes, pero lo que más abunda, el prototipo de ocio joven de nuestra sociedad, ¿cuál dirías que es? Muy bien, sociológicamente se dice que antes el ocio servía como vía de escape para que un joven pudiera evadirse, pudiera de alguna forma olvidar sus responsabilidades durante la semana o sus ocupaciones, sus cargas, incluso familiares, laborales, etcétera, para evadirse. Hoy en día el prototipo de ocio no es tanto una evasión, sino es vivir a tope, ¿no? Es alcanzar un estado de placer en el que uno pueda realmente alcanzar el clímax de su propia vivencia, ¿no? Es un pequeño matiz, pero es sutil, ¿no? Antes era una evasión, y entonces el joven simplemente con dejar de hacer lo que hacía durante la semana y hacer otra cosa, ya se estaba ocupando su tiempo libre. Hoy en día buscamos no solamente evadirnos, sino alcanzar un estado en el que hoy en día, con lo que esta sociedad consumista nos propone, incluso es un estado de pérdida de conciencia. Alcohol, drogas, etcétera, ¿no? Así que es diferente, un poquito diferente. Antes era más evasión, hoy en día es más alcanzar pues un punto de vivirlo a tope, ¿no? Es un poquito distinto. Esta sociedad hedonista, ¿no?, a la que hemos ido llegando poco a poco. ¿Qué hacen, por regla general, los jóvenes en su tiempo de ocio? ¿Los jóvenes con los que yo trabajo o los jóvenes en general? Los jóvenes en general, luego iremos con los jóvenes con los que tú trabajas. Ojalá pudieras trabajar con todos. Bueno, sería interesante, pero fíjate, los modelos que mejor conocemos de ocio hoy en día son las discotecas,
las drogas, el deporte o el botellón. Son los modelos más abarcantes, ¿no? Más generalizados. Hay otro tipo, y que nadie se ofenda si me está escuchando alguien que no se dedica a este tipo de ocio, porque hay otros tipos, pero estos son los que más, de alguna forma, la sociedad nos propone, ¿no? Los que más públicamente vemos en televisión. ¿Por qué relacionamos habitualmente el ocio de los jóvenes con la noche? Pues es una buena pregunta, pero es que normalmente ha sido así. O sea, sociológicamente o históricamente el joven ha buscado más evadirse de sus responsabilidades en la noche. Y entonces nosotros tenemos muchos lugares de ocio que están pensados específicamente para los jóvenes y que son nocturnos. Las discotecas, por ejemplo, suelen ser, es verdad que también tenemos discotecas de día para chavales con una edad menor de los jóvenes de los que estamos hablando, pero suele asociarse los lugares de masificación juvenil con la noche. Es como que el joven en la noche puede hacer cosas que durante el día no se atrevería a hacer, ¿no? Aunque eso está cambiando también, ¿eh? Eso está cambiando también. O ya da igual que sea de noche que de día. Sí, pero es verdad que históricamente, o sea, es un fenómeno sociológico, se ha asociado al joven con el mundo nocturno, ¿no? Y efectivamente así ha sido, o sea, es así. Parece como que puede hacer todo lo que quiera, ¿no? Claro, y esa que libertad, esto es... Sí, ese libertinaje. Claro, el hecho de irte por la tarde, aparecer a la madrugada, es un tema que se ha producido en muchas épocas, ya desde que yo era joven, obviamente, que no hace tanto, y anteriormente también, ¿no? Hoy en día las cosas están cambiando porque hoy en día los fenómenos de masa, ¿no? Los grupos, los grandes movimientos de jóvenes buscando divertirse, muchas veces ya ni siquiera caben en discotecas, entonces buscan otros espacios y empiezan por el día y acaban por la noche. Pero es verdad que se ha asociado normalmente, ¿no? La nocturnidad con la diversión. ¿Cómo definiríamos, por ejemplo, una zona de marcha que está muy ligado a esta nocturnidad también de la que estamos hablando? ¿Cómo definiríamos un espacio de marcha? Qué buena pregunta, Los ¿no? jóvenes hablan, me voy de marcha. Claro. Pues hay muchas definiciones, pero lo que hoy en día típicamente un joven pues es irse a discotecas, beber, quizás tener alguna relación sexual esporádica, puntual, y llegar a casa pues colocado. Pues con un puntito de pérdida de conciencia, un puntito de pérdida de inhibición, un poco desinhibido, ¿no? Ese puntito es irse de marcha, y entonces hoy en día pues hay mucha gente que asocia irse de marcha, pues eso, bailar en las discotecas hasta altas horas de la madrugada, ir de bar en bar o irse de un local a otro local y estar toda la noche pues divirtiéndose, ¿no? Así como es lo típico, diríamos. Esto yo no sé si realmente llena o colma pues esa necesidad de ocio que tienen los jóvenes, no sé, me da la sensación que a lo mejor es divertido hasta un punto, pero que luego puede ser que deje como una especie de sensación de vacío, de qué he hecho de útil o al día siguiente, cuando se levanta la mañana siguiente, sí. Ese joven... A mí se me ocurren, no sé. Se me ocurren varias cosas. Una cosa es que este ritmo de vida lo que te deja es vacía la cartera, eso en primer lugar, ¿no? Vas gastando, vas consumiendo, entras a un sitio, entras a otro local, vas a la barra, Eso, ella te vacía la cartera, por un lado. Por otro lado, también es verdad que la sensación que te deja al día siguiente es de cansancio, según el estado en el que hayas llegado a casa, de cansancio. El estado de nocturnidad, nosotros no somos seres nocturnos, esa es la realidad. Nosotros nos hacemos nocturnos en base a ciertas decisiones que tomamos. Asociado a todo este tema de la marcha y el ritmo frenético de la noche y tal, hay muchos accidentes y muchas situaciones que son dramáticas. También tenemos muchos embarazos no deseados, muchas enfermedades de transmisión sexual, mucho robo, muchas cosas extrañas, mucho sufrimiento por parte de los padres. No es lo mejor, no es lo ideal. ¿Por qué las zonas de marcha son lugares habitualmente conflictivos a nivel social? Porque asociamos marcha con alcohol, que es una droga legal, pero no deja de ser una droga que causa adicción. El riesgo de nuestros jóvenes es que en este proceso continuo de buscar el placer, de divertirse, de evadirse de forma negativa, pueden llegar a caer presos de ciertas costumbres que de alguna forma les impiden dar lo mejor de sí mismos cuando tienen que darlo, ¿no? Ahora, yo pongo, o sea, lo explico de esta manera. Si ocio es
hacer un paréntesis en mis obligaciones semanales para divertirme, para estar con mis amigos, y yo convierto ese ocio en un ritmo frenético por alcanzar el placer a través del alcohol, a través de las drogas, a través del tabaco, a través de las relaciones sexuales, puedo hacer que yo lo que estoy buscando es no dar el 100% de mí mismo en mi trabajo, en mi estudio, porque me lo reservo para esos momentos. Lo que finalmente se producirá es que yo no podré dar ni el 100% ni en un sitio ni en el otro, porque mi cuerpo pues, se va desgastando, porque mi mente se va desgastando, etc. ¿Por qué están asociados los sitios de marcha con lugares conflictivos? Por todo lo que genera el joven hoy estando de marcha, que pierde la conciencia, que si vomita no tiene que vomitar, que si deja todo sucio lleno de... Entonces, claro, la gente que vive en zonas de marcha pues suele tener problemas. Aparte que cuando un joven está o drogado, o borracho, o alcoholizado, no suele controlar muy bien lo que hace, lo que dice, y eso provoca conflicto. Uno de esos lugares específicos donde los jóvenes pues toman alcohol, incluso consumen drogas, a veces simplemente hablan, pero también es cierto que a altas horas de la madrugada, molestando en algunas ocasiones a los vecinos, es el tan polémico botellón. ¿Cómo definirías tú este fenómeno que parece bastante moderno? ¿Cómo definirías tú el botellón? Es un fenómeno interesante, ¿no? Realmente yo no sé si hay muchos precedentes recientes en nuestra historia cercana en relación al hecho de que movimientos tan masivos de población juvenil ocupen espacios tan grandes en un área metropolitana dentro de la ciudad para ocuparse a este fenómeno de beber, de estar juntos. Las consecuencias son evidentes. O sea, la definición es clara, es una concentración masiva de jóvenes que tienen como objetivo estar juntos en una zona más o menos grande, un parque, una zona industrial, o estar juntos, y como último fin es hacer del alcohol algo más o menos social. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Son obvias. Cuando vemos la televisión, ¿qué pasa después de un día de botellón, de una noche de botellón? El día siguiente el lugar es un desastre, lleno de plástico, con lo cual el tema de ser ecológico es nada, porque el plástico sabemos que es uno de los elementos que más tarda en desaparecer de nuestro... Eso por un lado. Después los comas etílicos que se dan, ¿no? Es tristísimo ver a chavales que han perdido totalmente la noción de... Entonces, claro, ahí está el amigo que está un poco bebido también y que se parte de risa porque su amigo está teniendo un coma etílico. Que puede ser grave porque las neuronas están ahí, pero una vez muerta una neurona no las recuperamos. Y eso nos afecta. También tenemos las consecuencias, pues obviamente, de la porquería que hay por todas partes. No solamente los plásticos de las botellas, sino toda la porquería, todos los olores. Entonces, claro, cuando toca esto cerca de una zona urbana donde vive gente, pues no es muy agradable. Aparte del ruido que han hecho tantos cientos de personas, ¿no? Claro, es una concentración muy masiva y yo no sé si nuestras ciudades están preparadas para eso. Yo es que me cuesta un poco entenderlo. Yo no sé si como director de una asociación de jóvenes te lo has planteado un poco más en profundidad de lo que me lo he planteado yo, lo que se lo ha planteado alguno de nuestros telespectadores, pero realmente, ¿qué puede llevar a los jóvenes a necesitar ese tipo de ritual social como es el botellón? No lo acabo de comprender muy bien. La verdad es que... ¿Socialmente no se sienten claro, satisfechos o familiarmente? ¿O qué les lleva al botellón? Es obvio que en la edad de la adolescencia y la juventud hay un fenómeno que es claro, que es el de la búsqueda de la identidad. Y entonces muchos buscan la identidad en base al grupo, en base a la red social en la que se mueven. Hoy en día las convocatorias para hacer un botellón son obvias, ¿no? Redes sociales, internet, los mails masivos, la gente se convoca y la gente va. Muchas veces van grupos pequeños para formar parte de grupos mucho más grandes. No es que todos se conozcan. Pero el hecho de estar todos juntos haciendo una actividad, pasándoselo bien, bebiendo, alcoholizándose, les hace sentirse parte de algo con lo que se sienten identificados. Y muchas veces es porque no se sienten identificados con algo mayor o algo mejor. Y a veces esa falta de identificación parte de la familia. Los modelos a veces no son los mejores, los modelos que tienen como padres, ¿no? Ahora, no quiero decir que todos los que participen de esto estén viviendo modelos desestructurados en su familia, ¿no? Ni mucho menos. Pero es verdad que son grupos pequeños, individuos que finalmente en la colectividad forman grandes movimientos masivos, ¿no? Pero no todos se conocen y no todos están ahí por las mismas causas, pero están. Y es interesante que el alcohol sea el
siendo una droga como es y que produce tanta enfermedad y tanta dolencia, y pues parece mentira que los jóvenes hoy en día vivan así, ¿no? Hemos conocido casos de chavales realmente jóvenes, 15 y 16 años, alcohólicos, que no saben divertirse sin entrar en ese punto en el que el alcohol ya les afecta a su cerebro, ¿no? Que no son tímidos, que son realmente reservados, pero que se transforman, y hay mucha gente que busca eso. O sea que el fenómeno del alcohol, si habláramos de las drogas en algún momento, es un fenómeno para tener en cuenta, ¿no? Y parece mentira que en una sociedad con la que vivimos, con tanta información y con el alcohol como una droga social que teníamos en el pasado de nuestro país, sea tan importante ahora, ¿no? Me ha llamado mucho la atención ese punto que has dicho, el ritual del botellón tiene como centro el alcohol, porque no tienen nada mejor, no comparten otra cosa que esa sociabilización, digamos, y el alcohol. Claro, de cualquier otra cosa puede que haya posiciones a favor, posiciones en contra, pero qué curioso, ¿no? Que sea ese el eje, ¿no? A qué hemos llegado, ¿no? Un poco. Yo no sé si los abuelos se echarán las manos a la cabeza de cómo era la juventud en su época a lo que ha ido la juventud hoy en día, ¿no? Los jóvenes de la época de nuestros abuelos tenían que trabajar el campo o trabajar en la ciudad, pero eran trabajos duros de muchas horas, mucha responsabilidad, y los jóvenes de nuestra época, pero como que malgastan un poco su tiempo, sus energías, sus fuerzas en cosas tan absurdas como estar pegados a una botella y compartiendo con los compañeros tonterías, ¿no? La verdad es, Esther, que en realidad estamos hablando de su ocio, no estamos hablando de qué son esos chicos que disfrutan del botellón una noche, qué son durante la semana, porque probablemente sean gente muy responsable, estudiosa, con trabajo ya. El problema es que si abusan de ese tipo de ocio, finalmente su grado de responsabilidad, su grado de compromiso con la sociedad va a disminuir, Entonces no es algo negativo per se, simplemente es sintomático que nuestra juventud hoy, para vivir el ocio, el tiempo libre, tenga que alcoholizarse. Es sintomático, de alguna forma nos revela que algo nos está haciendo bien, que nuestra juventud de alguna forma algo le falta. ¿Y qué crees que es? ¿Qué crees que está pasando? ¿Qué les lleva a ese tipo de ocio? ¿Cuál es el problema? ¿Está el problema en la familia? ¿Está el problema en la escuela? Parece que hay como un vacío que los jóvenes intentan llenar con cosas un poco, permíteme, un poco absurdas, ¿no? Es el sentido de no coger responsabilidad, de no querer comprometerse con esta sociedad, de no sentir que la sociedad me pertenece. Como hay tanto paro, como hay tanta falta de oportunidades, como hay tanta depresión y recesión económica, pues la juventud de alguna forma siente que eso lo tienen que arreglar otros, que ellos no tienen la culpa, y que nadie les ha invitado a este baile, y como nadie los ha invitado, pues que lo arreglen otros. Ellos mientras tanto se evaden, y eso es un problema serio. Simplemente disfrutar del tiempo libre pues de una forma, en fin, de esa forma. Bueno, pues ha llegado el momento de hacer un pequeño corte, vamos a pues esa pequeña pausa a la que les tenemos ya acostumbrados. Y como saben, en este momento siempre les hablo de esos cursos que tenemos totalmente gratuitos por internet. ¿Dónde? Pues en la página www.ofrececursos.org. Ya saben que si alguno de esos cursos les interesa, simplemente tienen que escribirnos y les enviamos por correo el curso seleccionado. Nos vamos, unos minutitos de nada. Estamos aquí enseguida y les esperamos aquí en Mejor Cada Día. Hasta ahora mismo. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia Habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la Palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. Ya estamos de vuelta aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Estamos hablando hoy acerca del ocio y estamos haciéndolo con Óscar López. Él es el director de la Asociación Juvenil JAE. Óscar, lo habíamos dejado hablando un poquito acerca de ese ocio general que conocemos de los jóvenes, ¿no? Hablando del botellón, hablando de las discotecas, hablando de todo este ocio
que a lo mejor luego vamos a ver que tenemos propuestas más interesantes, ¿no?, de ocio. Pero tú comentabas que, por ejemplo, en el botellón hay ciertos riesgos, ciertos peligros. En este tipo de ocio, ya no solamente el botellón, sino también discotecas, todo lo demás que engloba el ocio joven que se conoce hoy en día, ¿qué más peligros hay? Muy bien. En primer lugar, tendríamos que hablar del consumo de droga. Ya el alcohol es una droga legal, pero es una droga que crea adicción, que crea síndrome de abstinencia, que crea cierto grado de tolerancia y en la que los jóvenes caen de una forma muy social. Parece ser que para ser divertidos, para pasárselo bien, hay que beber. Y entonces ya tenemos los botellones, que son movimientos masivos que producen este fenómeno, pero también tenemos jóvenes que están en su casa reunidos para jugar a cualquier juego y tienen que beber. Eso es un peligro. El segundo peligro que se deriva de este fenómeno es la conducción. ¿Cuántos accidentes de tráfico tenemos en nuestro país derivados del abuso de alcohol o de las drogas? Conflictos personales, otra consecuencia, violencia, de repente estallidos de violencia en movimientos masivos, malos tratos, violencia con los padres al llegar a casa. Otro fenómeno que se produce, relaciones sexuales. Mucha de la diversión que se causa en este tipo de encuentros donde el alcohol está presente es que hay sexo, con desconocidos. ¿Por qué? Porque hay un estado de pérdida de conciencia. Después hablábamos un poquito con el botellón, riesgos medioambientales. Plástico que se tira por ahí, toda la basura, toda la porquería, con lo que eso puede llegar a promover, ¿no? Así que tenemos un montón de consecuencias derivadas de este tipo de ocio que no son positivas. ¿Cuáles serían las positivas? Pues que uno se divierte, ¿no? Que uno se divierte, que uno conoce amigos, pero es que para eso no hace falta todo lo otro. Y yo entiendo que hay gente que quizás nos esté viendo que me está diciendo, hombre, yo veo al botellón, ni tengo relaciones sexuales, ni tiro el plástico por ahí, ni llego a estar borracho, ni nunca he conducido en un estado... Es verdad. Digo, esto es un fenómeno que se puede producir y que se produce además en grandes cantidades. Y esta es la realidad con la que trabajamos y vivimos nosotros. Entonces ya como educadores, como padres, como sociedad, deberíamos estar un poco preocupados cuando nuestros jóvenes solamente encuentran como ocio el estar o drogados o bebidos o... Sí, la verdad es que es bastante preocupante, bastante preocupante. Fíjate y fíjense lo que dice una conclusión extraída de la web del Estudiante, perteneciente al Ministerio de Educación. Ustedes la pueden consultar por internet. Dice así: el perfil de ocio en los jóvenes es consecuencia de nuestra sociedad. La verdad es que cuando lees algo así te quedas un poco en shock, ¿no? O sea, la culpa realmente no la tienen los jóvenes, la tenemos los adultos, la tiene la sociedad. ¿Qué está pasando? Es que la sociedad en la que vivimos es consumista, eso no nos lo podemos quitar de encima. Y el objetivo primordial de las grandes compañías son los jóvenes, son los adolescentes. Toda la publicidad va encaminada hacia ellos. Estamos queriendo hacer que ellos gasten, que consuman, y no nos importa su salud, y no nos importa la consecuencia de sus decisiones, y no nos importan que esas decisiones les puedan acarrear problemas en el futuro, porque ese futuro a nosotros ya no nos importa. Lo que nos importará es el futuro de aquellos que hoy son todavía pequeños. Y entonces nos preocuparemos de ellos, los convertiremos en el presente que nos ocupa y cuando pasen al futuro nos despreocuparemos otra vez. Obviamente esta encuesta lo que revela es que efectivamente si tú quieres ver cómo está nuestra sociedad, mira cómo se divierten nuestros jóvenes. Mira cómo ocupan su tiempo libre, mira cómo ocupan su espacio, su ocio. Y obviamente los chicos, por muy libres que se sientan cuando están en un botellón, en la discoteca, no lo son. O sea, son un fenómeno de masas causado por una sociedad que prefiere tener a los chavales encerrados en esos habitáculos que ocupados en otras cosas. Un joven ve el futuro, lo ve sin esperanza, porque no hay trabajo, porque sus compañeros hace un montón que terminaron de estudiar y no consiguen nada. Pues se evade, y se va de esta manera. Y la sociedad, en lugar de tener una juventud movilizada, buscando reformas, buscando cambios, buscando mejoras, en lugar de tener esa juventud movilizada, lo que tiene nuestra sociedad es una juventud apocada, porque solamente con divertirse lo tienen, ¿no? Ese sí que es el opio del pueblo. Se decía que era la religión, quizás sea el fútbol, el opio del pueblo, pero quizás sea esto, quizás sea tener a nuestros jóvenes, en lugar de revolucionarios buscando mejoras, tenerlos ahí en su rinconcito divirtiéndose y ya está. Así que yo estoy de acuerdo con ese dato que bien has revelado hoy. Vamos a seguir, porque en la web del Estudiante, como digo, perteneciente al Ministerio de Educación, dice más cosas. Y es un poco la línea en la que ibas. Fíjate, dice, ¿cómo se explica que hoy un joven no tenga ya no la capacidad, sino en muchas ocasiones la posibilidad
de comenzar un proyecto de vida autónomo y, sin embargo, disponga de suficientes recursos económicos para participar en la marcha? Claro, pues es una buena pregunta. ¿Cuánto se gasta un joven de media un fin de semana? ¿Estamos ¿Verdad? empujando a los jóvenes al consumismo? Está claro. Esto es una campaña orquestada, no es algo porque sí. Los jóvenes son víctimas de un consumismo desmesurado. No solamente en las bebidas alcohólicas, en las ropas que llevan, en las entradas que tienen que pagar a los centros de ocio, es un consumismo desmesurado. Yo no sé cuánto se gastará un joven de media en un fin de semana, no lo sé. Sí que es cierto que se gasta mucho más de lo que sus padres a priori podrían permitirse. Sin embargo, esos mismos jóvenes no tienen la iniciativa como para ese dinero invertirlo en algo que les reporte un beneficio para el futuro. Quizás porque no visualizan el futuro como una cosa real. Y entonces finalmente estamos en la sociedad del aquí, el ahora, el placer, el divertirme y hoy, y no me importa lo que vendrá mañana. Eso es preocupante, ya se encargará. Es preocupante, lo es. Lo es porque hay mucha gente que está estudiando este fenómeno sociológico y se pregunta dónde acabará la sociedad occidental del siglo XXI en el que estamos ahora. ¿Dónde acabaremos? Óscar, ¿cómo podríamos solucionar esta cuestión? No lo vamos a dejar así. ¿Cómo podemos evitar de una forma coherente empujar a un joven hacia ese consumismo? ¿Tenemos alguna alternativa? No, alternativas hay. Todo pasa por un fenómeno de la educación. Hay que educar a nuestros jóvenes, hay que educarles. No todo lo que hace la mayoría es lo mejor. Hay veces que tú puedes optar a hacer cosas distintas y te encontrarás con otro tipo de grupos, ¿no? Hay gente que piensa que si no van de botellón, no van de discoteca, van a estar solos, pero no es cierto. Alternativas hay, más saludables hay. Más o menos divertidas va a depender de las personas que la compongan, ¿no? Más o menos caras, pues va a depender también de las personas que de alguna forma opten a esas alternativas. Pero no todo pasa por perder la conciencia, no todo pasa por caer en la drogadicción, no todo pasa por caer en el alcoholismo, no todo pasa por eso. Y caer en el alcoholismo no significa que cada día seas un borracho, sino que cada fin de semana para divertirte necesites consumir alcohol. Eso es alcoholismo también, es una adicción. Pero entonces, hoy en día educación no se ve como no tal, está ¿no? tipificada como tal, exactamente, porque es más social. Es más social. Vamos a hablar entonces de soluciones, de alternativas saludables. Antes hemos mencionado algunas, pero a nivel social, ¿a ti te parece que las administraciones públicas tienen suficientes equipamientos, dan suficientes alternativas válidas y duraderas a ese ocio consumista que nos invade? Depende. O sea, hay ayuntamientos que trabajan muy bien otras áreas, ¿no? Hay ayuntamientos que de alguna forma promocionan estilos de vida desprovistos de todo esto que estamos hablando, este tipo de ociosidad, ¿no? Deporte aventura, naturaleza. Hay administraciones que trabajan bien esas áreas. Hay otras que simplemente necesitan tener a sus jóvenes, en lo que decíamos, arrinconados en sus cuatro paredes de discotecas y sus cuatro paredes de ociosidad consumista, porque eso es lo que les va. Si tuviéramos que poner una balanza, yo creo, es una opinión muy personal, si tuviéramos que poner una balanza hoy, a nivel global, hacia dónde más se deriva nuestra sociedad, yo estoy seguro que es este tipo de sociedad la que le interesa, porque es más consumista, porque genera más tranquilidad a la hora de tener a los jóvenes menos activos en la sociedad. Ahora, hay administraciones que están trabajando bien, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, también tenemos evidentemente las asociaciones juveniles, como JAE, por ejemplo, y desde este tipo de asociaciones también se propone una serie de recreaciones, diversiones diferentes, bastante diferentes a las que hemos comentado del tiempo de ocio generalizado en nuestra sociedad, ¿no? Claro. Desde JAE, por ejemplo, ¿qué tipos de actividades proponéis para que nuestros jóvenes que nos están viendo vean que realmente hay opciones? Es muy interesante ver a los jóvenes de ciertas edades trabajando con niños, ¿no? Nosotros cada verano tenemos nuestros campamentos pues náuticos y campamentos de montaña y campamentos de otros tipos, y es muy interesante ver a jóvenes que podrían estar en otra área, pues formándose durante el año para en verano estar trabajando, llevando patrullas de chavales, ¿no? Muy interesante. Y entonces nosotros, una de las áreas que trabajamos mucho es la de la formación. Formamos a jóvenes para que puedan ser líderes con chicos más pequeños. El deporte para nosotros es importante, ¿no? Entonces nosotros desarrollamos diferentes tipos de deportes, ¿no? Desde el esquí, con nuestros encuentro blanco que le llamamos, ¿no? La posibilidad de ir a aprender snow, aprender a hacer esquí, etcétera,
con gente que ayuda a formarse y a divertirse. Organizamos encuentros de fútbol, de básquet, de voleibol, ¿no? Eso es importante para nosotros. Después también tenemos mucha pasión por la naturaleza. Entonces, senderismo, escalada, todo lo que tiene que ver con deportes de aventura en la montaña, eso es una cosa que nosotros ofrecemos y que está muy de moda, barranquismo, descenso de río. A mí me parece muy divertido, muy entrañable y que por poco coste puedes hacer cosas maravillosas, ¿no? Nosotros somos una asociación cristiana, entonces también hacemos otro tipo de encuentros para jóvenes que tienen que ver con la educación en valores, que tienen que ver con el conocimiento pues, de Dios, etcétera, ¿no? Ahora, tenemos jóvenes de todo tipo y es interesantísimo ver cómo cada uno de ellos va ubicándose, ¿verdad?, en lo que más les gusta o lo que más les apetece, pero son alternativas saludables a todo este tipo de ocio del que estamos hablando. Es una asociación cristiana, pero no necesariamente tengo que ser cristiano para poder beneficiarme de estas actividades, ¿no? Exactamente, exactamente. Nuestra filosofía es cristiana, pero realmente, y gracias a Dios, la gente que participa con nosotros no todos lo son. Ahí tenemos mucho respeto. Es verdad que nosotros proponemos el cristianismo como una forma de educar en principios saludable. Pero no obligamos obviamente a nadie y muchos de nuestros jóvenes no son cristianos. Hacéis deportes, hacéis cosas con la naturaleza, cosas incluso de adrenalina que a los jóvenes les gusta mucho. A nivel a lo mejor un poco más cultural o un poco más en esa línea, un poco más seria, ¿qué propuestas tenéis a lo mejor interesantes para los jóvenes? Claro, nosotros trabajamos mucho el área de la música, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos encuentros musicales en los que los jóvenes pues, de alguna forma disfrutan de diferentes grupos o diferentes formas de expresión artística, ¿no? Trabajamos mucho el área de la fotografía, el área del vídeo. A nivel anual, diríamos, tenemos diferentes convocatorias para, de alguna forma, ver cómo los jóvenes expresan su arte de distintas formas. Trabajamos con un conservatorio que hay en la zona de Sagunto, y entonces ellos nos organizan cada año un encuentro musical para que diferentes grupos de música, diferentes solistas, vengan, gente que puede tocar instrumentos, etcétera, pues puedan desarrollar sus... Esto es un poco diferente a la norma social, digamos, porque normalmente los jóvenes van a conciertos de grupos o de solistas, pero gente de cierto nivel o cierto... Aquí son los propios jóvenes, los grupos de los propios jóvenes, los que comparten pues sí, ellos su hacen música. de público y hacen también de espectáculo, ¿no? Así que eso también trabajamos. También trabajamos mucho el área de la familia, a través de seminarios, retiros para parejas jóvenes, trabajamos mucho el tema de padres y hijos. Así que bueno, el abanico es grande. Yo invito a la gente que se pueda escribir nuestra web, ¿no? A ver, ¿cuál es? Es www.jaeonline.es. Y ahí tienen un montón de cosas que nosotros hacemos, diferentes materiales que también promovemos y que podemos mandar a la gente para que, bueno, darnos a conocer, ¿no? Bueno, pues la verdad es que vemos que hay alternativas para un joven que no quiere ceder a la marcha o al botellón, pero la realidad es que es complicado porque hay una presión social. ¿Qué podemos hacer los padres desde casa, a través a lo mejor de la educación, para que nuestros hijos puedan un poco defenderse de esa presión, que a veces es bastante fuerte, de botellón o de marcha o de tal, y puedan salirse un poco de ese estereotipo y puedan disfrutar de otro tipo de actividades? Sí, lo que es importante entender es que nosotros los padres tenemos una franja de edad en la que todavía influenciamos de forma muy positiva y muy directa a nuestros chicos. Después en la adolescencia, en la pubertad, hay una franja de edad en la que parece que por mucho que digamos, por mucho que sermoneemos, por mucho que aconsejemos, nuestros hijos ya no nos van a hacer caso. Por lo tanto, si hay gente que nos está viendo y que realmente trabaja, Esther, con gente más joven, que no piensen que eso no les va a afectar, que trabajen, que creen y generen en sus hijos estilos de vida más sanos, que generen en ellos estímulos que vayan más allá del hecho de simplemente ir a bailar, como si fuera algo, lo único positivo que pueden hacer, ¿no? Así que yo recomendaría a los padres que trabajen desde edades muy jóvenes, muy tempranas, que trabajen con ellos estimulando a sus hijos que haya un diálogo franco, que exprese su preocupación, que exprese a lo mejor las consecuencias, que de alguna forma conozca a ese joven, que de alguna forma pueda familiarizarse con los jóvenes con los que sale, de tal forma que puedan ver realmente en qué se están metiendo sus hijos, ¿no?
Es todo un desafío para los padres, y es verdad que no es un tema que ellos comparten solo, pero si pudiéramos trabajar con nuestros niños antes de que ellos de alguna forma vean como única salida hacer eso porque todo el mundo lo hace, sería mejor, ¿no? Que podamos generar en ellos un sentido de responsabilidad, de identidad propia, que va más allá de lo que los demás dicen, de lo que los demás hacen, sino que lo hacen y lo dicen esas personas porque realmente lo creen. Eso sería interesante. Y eso no solamente se puede inculcar a través de la paternidad, a través de las asociaciones juveniles. ¿Qué te parecería la idea de, por ejemplo, ONGs, los jóvenes y las ONGs? Mira, las ONGs son algo fundamental para que el joven deje de valorarse solamente a sí mismo y pueda proyectarse hacia los demás, cosa que es una de las cosas que más falta a nuestra sociedad, ¿no? La preocupación por el otro, por el prójimo, y las ONGs cumplen un papel fundamental. Y hoy en día estamos llenos de desastres, es una buena alternativa. Bueno, pues ahí tenemos la educación desde casa, desde que son pequeñitos, porque cuando crecen la verdad es que ya es un poco complicado, ¿verdad, Óscar? Poder conducirlos, ya es la época de los amigos, ya no es la época de los padres, así que tenemos que ser responsables desde que son muy chiquitines. Y bueno, pues para los jóvenes que son jóvenes en este momento, pues tenemos otras alternativas de ocio disponibles, muchísimas alternativas de ocio disponibles, igualmente divertidas, sin ningún tipo de peligrosidad, a lo mejor en el sentido que hablábamos anteriormente, y que desde luego pues pueden probar ONGs, asociaciones juveniles, ayuntamientos también tienen pues muchísimas ofertas, en fin, que hay muchas formas de ocio. Bueno, pues ha llegado el momento de nuestro resumen en pocas palabras, así que vamos a prestar atención. Bueno, pues después de ese pequeño resumen de En pocas palabras, tenemos nuestro espacio de segunda opinión. En el programa de hoy vamos a hablar un poquito con un joven que ha encontrado otros tipos de ocio interesantes, incluido el de la ONG que hablábamos. Lidia, ¿qué significa el ocio para ti? El ocio es una manera de pasar nuestro tiempo libre con actividades con las que disfrutamos, nos lo pasamos bien y que las realizamos sin ningún tipo de obligación. ¿Crees que la sociedad ofrece suficientes alternativas de ocio saludable a los jóvenes? Hombre, alternativas hay. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de que esas actividades pues también son ocio. Por ejemplo, a quien le guste cuidar un jardín, cocinar, patinar, andar por la montaña, todas esas actividades pues también son ocio, ¿no? Y son actividades divertidas. Sin embargo, la sociedad intenta vendernos que ocio es simplemente salir por la noche con tus amigos y gastarte el máximo de dinero posible a lo largo de toda la noche. Entonces sí que hay alternativas, lo que pasa es que cada uno tiene que intentar verlas. Y por otro lado, eso de ocio saludable, yo también pienso que todo en exceso es negativo. Y te pongo un ejemplo para que tú me lo entiendas mejor. Una persona que lee está realizando una actividad recomendada y que es algo saludable, ¿no? Sin embargo, una persona que dedica su tiempo de ocio al completo a leer durante todos los días, algo sano, se transforma en algo pues perjudicial. ¿Por qué? Produce cansancio de vista, no te estás relacionando con otras personas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el ocio saludable es un conjunto de actividades y no una sola actividad. ¿Qué alternativas a la fiesta y al botellón se te ocurren? Bueno, yo creo que ahí hay que tener un poquito un cambio de actitud, porque una persona que está de fiesta a las 4 o 5 de la mañana, a esas horas pues no hay ninguna actividad alternativa, ¿no? La gente a esas horas está durmiendo. Ahora sí,
A la tarde-noche pues hay montones de actividades divertidas que alguien puede realizar. A quien le guste bailar y no quiera estar en un ambiente de discoteca, siempre puede apuntarse a clases de baile de salón o hacer aeróbic y disfrutar pues de la música y de los movimientos del cuerpo de una manera más saludable. Y luego una alternativa que está muy bien y que a veces no la tenemos en cuenta es la naturaleza, ¿no? Un fin de semana genial sería irte con tus amigos, con las mochilas, unos bocadillos y te vas a la montaña. Haces senderismo, llega la noche, te montas la tienda de campaña, duermes ahí, contáis chistes, te bañas en un río si hay. Es un plan divertido que a veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? También, pues no sé, hacer rutas en bici, viajar, que es verdad que económicamente no puedes estar viajando todos los fines de semana, ¿no? Pero de vez en cuando pues está muy bien y te enriquece culturalmente. Y luego pues también hay actividades que simplemente son pues de diversión y para pasártelo bien, como puede ser ir al cine, ir a la bolera, ir al teatro, ir a casa de unos amigos pues a cenar, a ver una peli, a jugar a las cartas o a juegos de mesa, ¿no? Que a veces creemos que este tipo de actividades de juegos de mesa, por ejemplo, son más infantiles y no, hay realmente para adultos que son muy divertidos. Lo que pasa es que pues quizás hay que buscar un poquito, ¿no? Entonces, actividades hay, lo que pasa es que todo depende de la predisposición y de las ganas de cada uno que tenga para pasárselo bien. Habitualmente colaboras con la ONG ADRA. ¿De qué modo esta forma de pasar tu tiempo de ocio te hace bien? Bueno, pues colaborar con una ONG la verdad es que es algo muy bonito porque hace que te sientas vivo y es muy gratificante por muchos motivos, ¿no? El ayudar a los demás, ver cómo haces feliz a otras personas y que eso lo has conseguido tú, hace que te sientas muy bien por dentro, ¿no? Y aparte de esto, que no sé si la gente lo puede entender hasta que no vive esta experiencia, también hay otros motivos, como pueden ser pues, conocer a otras personas, relacionarte más con los demás, entender los porqués de algunas circunstancias de la vida y respetar más otras culturas y a otras personas, ¿no? Y luego también las ONGs muchas veces dan cursos de formación que hacen que tú aprendas y adquieras conocimientos en diferentes áreas. Entonces la verdad es que es una manera muy buena de pasar el tiempo libre y yo se lo recomiendo a todo el mundo que dedique un poquito de tiempo a colaborar con alguna ONG. Además, perteneces a una asociación juvenil, JAE. ¿Qué te aporta esto en cuanto a tu ocio y a tus relaciones interpersonales? Bueno, pues la verdad es que da gusto pertenecer a una asociación que está llena de jóvenes porque es gente como tú, que tiene tus mismas ideas, tus mismas ganas de pasárselo bien. Y bueno, conocer a gente de muchos sitios diferentes es algo positivo, aparte que te permite viajar. Vamos a ver hoy, no sé, a los de León, ¿no? Está muy bien por eso. Y luego también que aprendes actividades y cosas que a ti a lo mejor no se te habían ocurrido y que en otros sitios pues sí son más habituales, ¿no? Entonces son actividades muy divertidas y diferentes y bueno, pues entre todos nos compaginamos y la verdad es que está muy bien. ¿Te parece que los jóvenes hoy saben disfrutar realmente de su tiempo de ocio? Pues no. Y a veces pienso que ni yo misma, porque yo creo que para disfrutar bien de tu tiempo libre hace falta saber valorar esta vida, ¿no? Y me explico. A veces parece que necesitamos un plan muy grande y muy divertido para pasárnoslo bien, y si no, ya no es un día guay. Y no puede ser. En esta vida hay que saber disfrutar también los momentos pequeños y las situaciones sencillas, ¿no? Hay que disfrutar de lo grande y de lo pequeño. Y hasta que no tengamos este cambio de actitud, que es personal, pues no disfrutaremos al 100% de nuestro tiempo libre. Muchas gracias, Lidia, por haber participado con nosotros. De nada. Un tema interesante, desde luego quedarían muchísimas cosas que decir, ¿verdad? Pero el programa tiene que finalizar. Queremos agradecer a nuestro invitado de Segunda Opinión y también, evidentemente, agradecer a Óscar López. Ya sabemos que es el director de la Asociación Juvenil JAE. Muchísimas gracias, Óscar. Gracias a vosotros.
Y amigos, ya saben, si les ha interesado el tema de hoy, tal vez les interese también el tema del próximo programa. Así que yo les espero una vez más aquí, en Mejor Cada Día. Hasta pronto.